Bien, veremos lo que es la solución de desigualdades. Una desigualdad es un enunciado que involucra dos expresiones, donde una respecto a la otra puede que sea mayor, menor o igual o mayor o igual. En el primer ejemplo tenemos una desigualdad hacia donde el signo de desigualdad abre. Eso nos indica que esta expresión 2x más 4 es mayor que 11. Al resolver desigualdades encontraremos todos los valores que la variable x puede tomar y que hacen que las desigualdades sean verdaderas. En este caso, si nosotros tomáramos el ejemplo de sustituir x igual a 3, obtenemos 2 por 3, 6, más 4, 10, 10 mayor que 11, falso. Si sustituimos x igual a 5, nuestra desigualdad, obtenemos 2 por 5, 10, más 4, 14, 14 es mayor que 11, entonces es verdadero. X igual a 5 es una de las soluciones. En el siguiente ejemplo tenemos la desigualdad simultánea, donde x debe ser mayor que 1 y x debe ser menor que 4. Debe cumplirse dos desigualdades, que x sea mayor que 1 y a la vez x sea menor que 4. Si nosotros ubicamos en la recta numérica los valores de 1 y 4, vemos que los valores que son mayores que 1 están a la derecha de 1. Entonces los valores entre 1 y 4 serían la solución de esta desigualdad, ya que estos valores son mayores que 1 y a la vez son menores que 4. Como aquí no tenemos pleca de igualdad en los signos de la desigualdad, colocamos paréntesis para indicar que 1 y 4 no están incluidos. Esta expresión es un intervalo abierto. Es un intervalo donde se incluyen los valores entre 1 y 4 y los paréntesis indican que los extremos 1 y 4 no están incluidos. Veremos entonces lo que son intervalos en la recta numérica y denotaremos a menor que b. Esto nos indica que a se encuentra a la izquierda de b. En el intervalo abierto a, b, ¿verdad?, lo representaremos con paréntesis. Tenemos las x que son mayores que a y menores que b. Esta sería la representación del intervalo abierto en forma de desigualdad. Entonces, graficando, colocamos a y colocamos b. A es menor que b, ya que a está a la izquierda de b. B es mayor que a, ya que está a la derecha de a. Para hacer la gráfica colocamos paréntesis indicando que los extremos no se incluyen y rellenamos de forma sólida entre a y b para indicar que todos estos valores son parte del intervalo. Tenemos aquí algunos ejemplos de intervalos abiertos. Colocamos los extremos izquierdos menores a la izquierda y los extremos mayores a la derecha. Siempre paréntesis para indicar que esos extremos no están incluidos. Rellenamos de forma sólida entre ellos para indicar que estos valores son parte del intervalo. Y representamos en forma de desigualdad de esta manera. Son los valores que están entre menos 3 y menos 1. No están incluidos los extremos, por lo tanto no va a una pleca de desigualdad. Es decir, son las x mayores a menos 13, ya que están a su derecha. Y a la vez son las x menores que menos 1, ya que están a la izquierda de menos 1. ¿Verdad? De la misma manera representamos en cada uno de los intervalos abiertos. En un intervalo cerrado los extremos están incluidos. Lo vamos a representar con corchetes para indicar que tanto a y b están incluidos y también están incluidos los valores entre a y b. Entonces son las x mayores en este caso o iguales a a, es decir, x puede tomar el valor de a y x también puede ser igual a b, menor o igual a b. Colocamos en nuestra recta numérica los valores de a y b, corchete ya que sus extremos están incluidos, y también rellenamos de forma sólida entre ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de intervalos cerrados, ¿verdad? Colocamos a la izquierda los extremos izquierdos, los extremos menores, y colocamos a la derecha los valores mayores. Colocamos corchetes en cada uno para indicar que están incluidos los extremos y rellenamos de forma sólida, ya que son los valores que están entre ellos también. Entonces serán las x en este caso
mayores o iguales a menos 10 y a la vez las x que son menores o iguales a 0. De igual forma, en cada uno de los intervalos cerrados, las x mayores o iguales que el extremo izquierdo y a la vez menores o iguales que el extremo derecho. Otro tipo de intervalos son los intervalos semiabiertos, en donde uno de los extremos está incluido. En este caso tenemos a este intervalo con un corchete en A, eso indica que A, el extremo izquierdo, está incluido, el extremo derecho paréntesis no está incluido. Entonces son los valores de A a B, incluido A. Colocamos entonces que son las x mayores o iguales que A y las x menores que B. Graficando en la recta numérica, valor menor y valor mayor. El A está incluido, entonces lleva un corchete, el B no está incluido y un paréntesis, y sólido entre ellos. Tenemos aquí algunos ejemplos de este tipo de intervalos. Colocamos en la recta numérica los extremos izquierdos, que son los menores, los extremos derechos, los mayores a este lado, corchete en el extremo izquierdo en cada caso ya que está incluido, paréntesis en el extremo derecho ya que no está incluido, y sólido entre esos dos valores. Es decir, que son todos los valores, los números reales, los valores x, mayores o iguales que 10 y menores que 0. En ambos casos son las x mayores o iguales al extremo izquierdo y menores que el extremo derecho. En cuanto a otro tipo de intervalo semiabierto, ahora tenemos este intervalo abierto en el extremo izquierdo y cerrado en el extremo derecho. Entonces un intervalo semiabierto que incluye el extremo derecho. Entonces son todas las x menores o iguales que B y las x mayores que A. Son las x que se encuentran entre estos valores y que también puede ser x igual a B. Colocamos entonces A y B en la recta numérica, colocamos paréntesis en A ya que no está incluido y corchete en B ya que está incluido y rellenamos de forma sólida entre ellos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de este tipo de intervalo semiabierto. Colocamos los extremos izquierdos a la izquierda, los extremos derechos a la derecha, los mayores, ¿verdad? Entonces colocamos paréntesis en el extremo izquierdo, corchete en el extremo derecho. Rellenamos de forma sólida y son las x mayores que menos 10 y menores o iguales a 0. En cada uno de estos casos son las x mayores que el extremo izquierdo y menores o iguales que el extremo derecho. En cuanto a intervalos infinitos, tenemos el primer tipo de intervalo donde tenemos en un extremo un valor, en este caso el valor de A, como tiene paréntesis A no está incluido, y tenemos en el otro extremo A infinito, ya sea que tenga un más o no tenga ningún signo será más infinito. Entonces son todas las A que se encuentran a la derecha, son todas las X, que se encuentran a la derecha de A, es decir, son todas las X mayores que A, ya que infinito no tiene final, infinito son todos los valores a la derecha de A. Entonces son todas las X mayores que A. Tenemos a A, colocamos a A en la recta numérica y un paréntesis para indicar que A no está incluido. Y colocamos una flecha sólida con dirección hacia la derecha para indicar que son todos los valores X mayores a A, o todos los valores que se encuentran a la derecha de A. Tenemos aquí algunos ejemplos de estos valores. Siempre representaremos donde está infinito con paréntesis para indicar que infinito, ¿verdad?, se extiende sin final hacia la derecha, que no es un solo valor, sino que se extiende sin final. Tenemos aquí estos ejemplos, tenemos en el extremo izquierdo valores y en el derecho infinito, es decir, que son todos los valores desde menos 22 y se extienden sin final hacia la derecha. Los valores desde 0 y sin final hacia más infinito. Los valores de 3 y sin final hacia la dirección de más infinito. Entonces colocamos en paréntesis los extremos izquierdos en este caso y flechas sólidas hacia la derecha, indicando que las X son los valores que están desde menos 22, incluirlo, hacia la derecha sin final, es decir, son todas las X
que son mayores a menos 22, sin incluir menos 22 por donde lleva pleca. En estos dos intervalos también indican las X mayores, en este caso a 0, las X mayores a 3. En el siguiente intervalo infinito tenemos que el extremo A está incluido y tenemos a más infinito en el otro extremo. Es decir, que son todas las X desde A incluyendo a y se extienden sin final hacia la derecha. Son las X que son mayores o iguales que A. Colocamos en la recta numérica el extremo A con un corchete ya que está incluido y colocamos una flecha en dirección hacia la derecha. Es decir, que esta flecha, estos valores siguen sin final hacia la derecha. Son todas las A mayores, en este caso, o iguales a A. Tenemos aquí estos ejemplos de este tipo de intervalo y tenemos que en el extremo izquierdo, ¿verdad?, están incluidos esos extremos, tenemos corchetes, los ubicamos y colocamos, ya que tenemos infinito hacia el otro extremo abierto, ya que se extiende sin final, con una flecha lo indicamos en ambos casos. En cada uno de ellos son las X mayores o iguales, ya que incluye este extremo, que menos 4, mayores o iguales que 0, mayores o iguales que 3. En el siguiente intervalo infinito tenemos menos infinito en un extremo y tenemos A, es decir, que son todos los valores a partir de A sin incluirlo, que se extienden hacia la izquierda de A, es decir, todos los valores que son menores que A. Entonces son todas las X menores que A. Ubicamos A en la recta numérica con un paréntesis para indicar que A no está incluida y una flecha sólida, en este caso con sentido o dirección hacia la izquierda, para indicar que son todas las X menores que A o que están a la izquierda de A. En estos tres ejemplos de este tipo de intervalo colocamos los extremos derechos en la recta numérica con paréntesis para indicar que no están incluidos y las flechas hacia la izquierda indicando que son todos los valores desde menos 2 hasta menos infinito, es decir, que se extienden sin final hacia la izquierda. Son las X menores que menos 2, las X menores que 0, las X menores que 2. En el siguiente intervalo tenemos que se dirige hacia más infinito, es decir, tenemos A incluido y todos los valores que se encuentran desde A hacia la izquierda. Es decir, son todas las X menores o iguales, ya que tenemos este corchete de igualdad a A. Colocamos A en la recta numérica con un corchete para indicar que está incluido y una flecha sólida en dirección hacia la izquierda para indicar que toma todos estos valores que están a la izquierda de A, es decir, todas las X menores o iguales a A. Aquí tenemos tres ejemplos. Colocamos en nuestra recta numérica entonces los valores a la derecha incluidos, colocamos corchetes para indicarlo y flechas sólidas con dirección hacia la izquierda para indicar que son todas las X menores o iguales que menos 2, menores o iguales que 0, menores o iguales que 12. Y el último intervalo infinito es un intervalo que va desde menos infinito a infinito, es decir, son todas las X que están entre estos dos, menos infinito e infinito. Es decir, que X puede tomar cualquier valor en la recta numérica. Este intervalo indica que es el conjunto de todos los números reales, ya que menos infinito se extiende sin final a la izquierda, infinito se extiende sin final a la derecha, y todos los valores que están entre ellos, es decir, todo el conjunto de los números reales. X puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Para resolver las desigualdades, ya utilizaremos ciertas propiedades. Utilizaremos la propiedad de que dada una desigualdad, ¿verdad?, vemos que A es menor que B. Si tenemos una desigualdad donde A es menor que B y ese es un número real, ¿verdad?, también se cumple si A es mayor que B. Es decir, que si tenemos una desigualdad, si nosotros sumamos un número real o restamos un número real a ambos lados de la desigualdad mantendrá el sentido de su signo. En el caso de que nosotros multipliquemos por un valor positivo a ambos lados de la desigualdad,
En este caso tenemos la desigualdad A menor que B y tenemos C mayor que 0. Eso nos indica que C está a la derecha de 0, es decir, C mayor que 0 nos indica un valor positivo, ya que a partir de 0 para la derecha están los valores positivos. Entonces C es positivo. Si multiplicamos la desigualdad A menor que B por ese valor C a ambos lados, el sentido de la desigualdad no cambiará. Al igual, si tenemos la desigualdad A menor que B y le sumamos a ambos lados un valor o le restamos a ambos lados un valor, el sentido de la desigualdad se mantiene. Ya sea que el sentido de la desigualdad sea que esta expresión es menor que esta, ¿verdad? Se mantendrá. Ya veremos ejemplos más adelante. Si nosotros tenemos la desigualdad menor que B y tenemos un valor C menor que 0, esto nos indica en la recta numérica a partir de 0, a la izquierda de 0 están los valores negativos, es decir, las C que son menores que 0. Por ende, si C es negativo, eso es lo que indica que C sea menor que 0. ¿Quiénes están a la izquierda de 0? Menos 0.1, menos 0.2, menos 1, menos 2, es decir, son valores negativos. En cambio, C mayor que 0, ¿verdad? Son valores positivos, es decir, a la derecha de 0 empieza 0.1, 0.2, entonces los C que son mayores a 0, que están a su derecha, son positivos. Entonces, en el caso de nosotros multiplicar una desigualdad, por ejemplo la desigualdad A menor que B, por ese valor C negativo, ya el símbolo de desigualdad ya no se mantiene en este sentido, sino que ese signo cambia, se invierte. Ya sea que multipliquemos entonces o que dividamos cada extremo de la desigualdad por un valor negativo, el símbolo de la desigualdad se invierte, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la desigualdad 1 menor que 3, menos 2 es un valor menor a 0. Si a la desigualdad nosotros la multiplicamos a ambos lados por menos 2, invertimos ese símbolo de desigualdad. Ya no abre hacia acá, sino que ahora va a abrir hacia el otro extremo. Y tendremos aquí, ¿verdad? Menos 2 por 1 y aquí 3 por menos 2. ¿Verdad? Esto nos da menos 2 mayor que menos 6, ¿verdad? Verdadero, menos 2 está a la izquierda de menos 6. En el caso también de que nosotros dividamos entre un valor negativo, nos queda aquí en la misma desigualdad que invertimos y menos 2 pasa a dividir aquí. Eso nos da que el valor de menos 0.5 menos un medio es mayor que menos 1.5, verdadero, ya que menos 0.5 está a la izquierda y menos 1.5 está, menos 0.5 está a la derecha y menos 1.5 a la izquierda. Vamos a ver entonces ejercicios de resolución de desigualdades. En el ejemplo 1 tenemos la desigualdad menos 3x más 4 menor que 11. Para resolverlas, ¿verdad? Lo hacemos igual que como hacíamos con ecuaciones. Si tenemos un valor que está sumando, nosotros buscamos colocarlo en el otro extremo, ¿verdad? Es decir, buscamos aislar el término que tenga la variable x o los términos que tengan a la variable x en un lado de la desigualdad y los números en el otro lado. Dejamos menos 3x a este lado y este 4 que está sumando pasa al otro lado a restar. Nos queda entonces menos 3x menor que 11 menos 4. Luego tenemos menos 3x, en este caso 11 menos 4 es 7, entonces nos da menos 3x menor que 7. Observamos que el valor que está multiplicando a x es negativo, es menos 3x, menos 3 por x. Como este valor es negativo y está multiplicando, va a pasar a dividir al otro extremo. Vamos a tener en este extremo 7 sobre menos 3. Como es un valor negativo el que pasa a dividir, el símbolo de desigualdad ya no está en este sentido, sino que su sentido se invierte. Ya entonces ahora nos quedan las x mayores que 7 entre menos 3. Decir 7 entre menos 3 es un número negativo, ya que positivo entre negativo, esto nos da negativo. 7 entre menos 3 nos da menos 7 tercios. Entonces son las x mayores que menos 7 tercios. Ubicamos en la recta numérica el valor de menos 7 tercios
Como nuestro símbolo de desigualdad no tiene la pleca igual, colocamos un paréntesis. Y como nos indican que son las X mayores a este valor, son las X que van a estar a la derecha de ese valor. Entonces colocamos una flecha sólida indicando que esos valores van hacia la derecha. Es decir, colocamos en forma de intervalo abierto en menos 7 tercios. Y como son las X mayores que menos 7 tercios, ¿verdad? Esas X sabemos son infinitas, se extienden sin final todos esos valores. Entonces la notación de nuestro intervalo será menos 7 tercios abierto hasta hacia más infinito también abierto. Entonces son todos esos valores. En el siguiente ejemplo tenemos la desigualdad 4x menos 3 menor que 2x más 5. Hacemos lo mismo, ubicamos los términos que tienen a la variable en un solo lado, por lo que aquí tenemos 2x sumando, pasa a restar. Tenemos menos 3 a este lado restando, lo ubicamos en el otro lado, pasa a sumar. Ahora ya tenemos las variables, los términos que tienen a x en un lado y los números solos en el otro lado. 4x menos 2x nos da 2x, 5 más 3, 8. El símbolo de la desigualdad lo bajamos, se mantiene. El número que está multiplicando x aquí es 2, pero es positivo. Entonces el símbolo de la desigualdad se mantendrá, no cambiará. Pasamos este 2 que está aquí multiplicando a dividir al 8 y nos queda las x menores que 8 entre 2. Eso nos da x menor que 4. Ubicamos a 4 en nuestra recta numérica con un paréntesis, ya que el símbolo aquí no tiene una pleca de igualdad, y nos dice que son las x menores que 4, por lo que colocamos una flecha sólida a partir de 4 hacia la izquierda, ¿verdad? Porque las x menores que 4 son infinitas. Por ejemplo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, todos esos valores son menores que 4. Entonces nuestra notación de intervalo será abierto en 4 y se extiende hasta menos infinito. Es decir, toma todos los valores desde 4 que están a la izquierda de él. En el siguiente ejemplo tenemos la desigualdad simultánea, ¿verdad? 2x menos 4 menor que 2 y 2x menos 4 mayor que menos 6. Debe cumplir estos valores, tanto ser mayores que menos 6 como menores que 2. Resolvemos la desigualdad simultánea de manera de que en este lado, en medio de la desigualdad, los valores que están aquí, si nosotros vemos, tenemos aquí 2x menos 4, buscamos entonces aislar la variable de manera que quede en el centro de nuestra desigualdad, y los valores que tienen números nosotros los pasamos a los extremos. Como una desigualdad simultánea, si tenemos un menos 4 restando, ese menos 4 pasará a sumar a 2 y ese menos 4 pasará también a sumar a menos 6, por lo que aquí en medio solo nos queda 2x y tenemos a este extremo 2 más 4, pero también tenemos que pasar a sumarlo acá, entonces tenemos menos 6 más 4. Menos 6 más 4 menos 2, bajamos el símbolo de desigualdad, bajamos 2x, bajamos el símbolo de desigualdad, 2 más 4, 6. Observamos que aquí tenemos a 2 multiplicando a x por ser positivo, ¿verdad? Los símbolos de desigualdad no cambiarán, pasamos de igual manera este 2 que está multiplicando a x a ambos lados a dividir. Nos queda entonces en este lado 6 entre 2 y nos queda en este lado menos 2 entre 2. Como el 2 pasó a dividir a ambos lados, ya no aparece aquí en medio, solo tenemos a x. Entonces menos 2 entre 2 menos 1, bajamos el símbolo de desigualdad, la x, el símbolo de desigualdad, 6 entre 2, 3. Tenemos entonces un intervalo donde son las x mayores a menos 1 y x menores a 3. Observamos y colocamos nuestros valores en la recta numérica, menos 1 va en este lado y 3 en este lado. Como 1, menos 1 y 3 no tenemos aquí plecas de igualdad, van con paréntesis y son todas las x que se encuentran entre menos 1 y 3, sólido. Colocamos esta desigualdad en forma de intervalo y vemos que van los extremos abiertos, entonces van paréntesis y van desde menos 1 a 3. En el siguiente ejemplo tenemos otra desigualdad simultánea, pero ahora tenemos aquí una fracción.
Observamos que en el denominador 2 está dividiendo a toda la expresión. Como divide a toda la expresión, este 2 puede pasar a multiplicar, ¿verdad?, a ambos lados de la desigualdad. Tenemos entonces aquí, ¿verdad?, que este 2 que tenemos aquí dividiendo, entonces lo vamos a pasar a multiplicar a ambos lados. El 2 entonces que divide pasa a multiplicar a este extremo, es decir, pasa a multiplicar a menos 5, y este 2 que divide pasa a multiplicar aquí a 1. Nos queda entonces en nuestra expresión simplemente 4 menos 3x. Como este 2 es positivo, los símbolos de desigualdad los bajamos, no cambian. A este lado tenemos 2 por menos 5 menos 10, bajamos el signo de desigualdad. 4 menos 3x, bajamos el signo de desigualdad, 1 por 2, 2. Observamos entonces y buscamos dejar, ¿verdad?, nuestra variable en medio. Tenemos aquí este 4 que está restando a 3x, por estar positivo va a pasar a restar a ambos lados. Entonces tenemos que ahora aquí solo nos quedará menos 3x, y este 4 pasa a restar, entonces nos queda 2 menos 4. Este 4 pasa a restar aquí a menos 10, nos queda menos 10 menos 4. Menos 10 menos 4 es menos 14, bajamos el símbolo de desigualdad, bajamos el menos 3x, bajamos el signo de desigualdad, y 2 menos 4 menos 2. Observamos ahora que en medio tenemos a menos 3x, es decir, menos 3 por x. Entonces, para dejar sola a x, pasamos a dividir el menos 3, pero por ser negativo el valor que vamos a pasar a dividir, perdón, ya que está multiplicando pasa a dividir, entonces los símbolos de desigualdad se invierten, ambos símbolos se invierten. Menos 3 entonces pasa a dividir a menos 2, menos 3 pasa a dividir a menos 14, y aquí en medio solo nos queda x. Tenemos entonces que menos 14 entre menos 3 nos da 14 tercios, menos 2 entre menos 3 nos da 2 tercios, ¿verdad? Ya que menos entre menos más, menos entre menos más. Entonces observamos aquí que tenemos la desigualdad, las x mayores o iguales que 2 tercios, y a la vez las x menores o iguales que 4 tercios. El valor que es menor es 2 tercios. Si dividimos en la calculadora veremos que 2 entre 3 es menor a 14 entre 3. Entonces colocamos, ¿verdad?, el valor menor a este lado, que es lo que hacemos siempre en notaciones de un intervalo, que el valor menor va a la izquierda y el valor mayor a la derecha. Ubicamos entonces 2 tercios, ¿verdad?, a este lado. El símbolo de desigualdad, si vemos, abre hacia x en relación a 2 tercios. Aquí observamos que el símbolo abre hacia x en relación a 2 tercios. Entonces no estamos invirtiendo los símbolos de desigualdad, esta es la solución. Solo estamos ordenando la desigualdad de manera que el primer valor sea el menor y el otro valor que está a la derecha el mayor. Entonces colocamos 2 tercios, colocamos x y abrimos en relación a 2 tercios hacia x para mantener lo que está aquí, abrimos en relación a x. En cuanto a 14 tercios, con respecto a x, el símbolo abre hacia 14 tercios. Entonces mantenemos eso, el símbolo abre hacia 14 tercios. Entonces simplemente ordenamos la desigualdad. Entonces tenemos que son las x, ¿verdad?, mayores que 2 tercios, y las x que a su vez son menores que 14 tercios. Es lo que dice aquí, las x que son mayores a 2 tercios, menores a 14 tercios. Ubicamos entonces 2 tercios en la recta numérica, 14 tercios en la recta numérica. Como tenemos los símbolos de igualdad en estos símbolos de desigualdad aquí, tenemos la pleca de igualdad, colocamos corchetes tanto en 2 tercios como en 14 tercios. Rellenamos de forma sólida, entonces son las x que están entre 2 tercios y 14 tercios. Representando eso como un intervalo, tenemos corchetes y son las x que van desde 2 tercios hasta 14 tercios, incluidos ellos dos. Ok, en el siguiente ejemplo tenemos otra desigualdad simultánea. También el valor que está aquí dividiendo es un valor positivo que divide a toda la expresión. Puede por ende
pasar de dividir a multiplicar. Entonces bajamos los signos de desigualdad. Aquí en medio solo nos quedaría 3 menos 5x, ya que 2 pasa a multiplicar aquí a menos 1 y 2 pasa a multiplicar aquí a 9. 2 por menos 1 menos 2, bajamos el símbolo de desigualdad, bajamos 3 menos 5x, el símbolo de desigualdad, 9 por 2, 18. Observamos que aquí tenemos un 3 restando a menos 5, por ser positivo va a pasar a restar a ambos lados. Solo aquí ya nos quedaría en medio menos 5x, los símbolos de desigualdad, y este 3 pasa a restar aquí, 18 menos 3 pasa a restar a menos 2, menos 3. Bajamos los símbolos de desigualdad, menos 5x, menos 2 menos 3 es menos 5, 18 menos 3 es 15. Ahora tenemos aquí en medio el menos 5 multiplicando a x. Pasa entonces este menos 5 a dividir. Y vimos que si un número negativo pasa ya sea a multiplicar o a dividir, entonces los signos de desigualdad se invierten. Entonces menos 5 ahora pasa a dividir a 15, menos 5 pasa a dividir a menos 5 y en medio solo nos queda x. Invertimos por tanto los signos de desigualdad. Menos 5 entre menos 5, 1. Bajamos los signos de desigualdad y la x. 15 entre menos 5, menos 3. Entonces ordenamos nuestra desigualdad, ya que vemos que menos 3, ¿verdad?, debe estar a la izquierda por ser menor y 1 a la derecha. No invertimos los símbolos, ¿verdad? Esta es la solución, pero colocamos aquí menos 3 y vemos que en relación aquí a x y a menos 3 el símbolo abre hacia x. Mantenemos eso, colocamos el símbolo abriendo hacia x. Ahora colocamos uno a este lado que es mayor y vemos que el símbolo de desigualdad en relación a x y a 1 abre hacia 1. Hacemos lo mismo, lo mantenemos, el símbolo aquí va a abrir hacia 1. Entonces tenemos las x mayores o iguales a menos 3, menores o iguales a 1, igual que lo que está aquí. Entonces ubicamos en la recta numérica menos 3, 1, con corchete, ya que ambos extremos están incluidos y son las x que están entre ellos, lo rellenamos. En notación de intervalo, ahora sería un intervalo cerrado, ya que incluye esos extremos, corchetes, desde menos 3 a 1. Entonces nuestra solución a la desigualdad o los valores que cumplen la desigualdad, ¿verdad?, original son estos, ¿verdad?, las x que están entre menos 3 y 1, incluyendo a menos 3 y a 1. Si tomamos esos valores, en la desigualdad original se cumplirá. Por ejemplo, los valores entre menos 3 y 1 podemos evaluarlo en 0 acá. 0 está entre menos 3 y 1 para hacer más fácil la evaluación. Si sustituimos aquí 0, aquí nos queda este valor en 0 y nos queda 3 medios. 3 medios es, perdón, 1.5 y vemos que sí, en efecto 1.5 está entre menos 1 y 9, ya que 1.5 es mayor, ¿verdad?, que menos 1 y también es menor que 9. Entonces se encuentra entre estos dos extremos, ¿verdad? Un valor cumple la desigualdad, ¿verdad? En este caso 0 cumple la desigualdad. Tenemos otro ejemplo donde tenemos una desigualdad con mayor o igual. Tenemos aquí 4, tenemos menos 3 por 1 menos x y vemos que para que esto nosotros podamos aislar la variable debemos multiplicar, ya que aquí entre paréntesis está 1 menos x, debemos multiplicar. Bajamos el 4, el signo menos, 3 por 1 3 y menos por menos más, es decir, bajamos el 4, menos 3 por 1 menos 3, menos 3 por menos x, positivo, 3x. Aquí nos queda 3x. Mayores o iguales que 3. Nos queda entonces aquí 4 menos 3, 1. Bajamos el 3x. Mayores o iguales que 3. Este 1 que está sumando a este lado, entonces lo pasamos al otro lado a restar para dejar el término que tiene x a este lado. Entonces si pasamos el 1 aquí a restar nos queda 3 menos 1. Aquí bajamos el 3x. Nos queda entonces 3x mayor o igual que 3 menos 1. Entonces son las 3x a este lado
mayores o iguales que 3 menos 1 que 2. Entonces este 3 que multiplica aquí pasa a dividir, y aquí entonces en realidad nos quedaría que son las x, ¿verdad?, mayores que 2/3, ¿verdad? Porque aquí nos pasaría a dividir, ¿verdad? Nos quedaría x mayores, en este caso, que la fracción 2/3, ¿verdad? Ya que pasó a dividir el valor de 3 a 2, ¿verdad? Estamos corrigiendo, aquí hay un error, ¿verdad? Entonces aquí sería de esa manera, ¿verdad? Aquí nos queda entonces 2 sobre 3, y aquí pues mayores o iguales, ¿verdad? Se mantiene, ya que el valor que se mandó a dividir es un valor positivo, ¿verdad? Entonces estas son las x mayores o iguales a ese valor, ¿verdad? Es decir, nos queda aquí las x, ¿verdad?, mayores o iguales que 2 entre 3, que 2/3, ¿verdad? Entonces aquí en este intervalo, aquí sería en lugar de 2, ¿verdad?, 2/3, y aquí en lugar de 2 sería 2/3, ¿verdad? Y como son las x mayores o iguales que 2/3, iría aquí un corchete en 2/3, ¿verdad? No es 2 aquí, sino que es 2/3. Lo mismo aquí, no es 2, ¿verdad?, sino que aquí es 2/3. Entonces tendríamos aquí que son las x, ¿verdad?, que se encuentran entre 2/3 e infinito, ¿verdad? Lo mismo aquí, comenzamos en 2/3 y son las x que están a la derecha de 2/3, ¿verdad? Son las x que son mayores a 2/3. Tenemos entonces aquí que este sería nuestra solución a nuestra desigualdad. Todas las x mayores a 2/3 cumplen acá. Entonces aquí nosotros colocamos 2/3, ¿verdad?, está incluido con corchete, y una flecha hacia la derecha indicando que son todos estos valores mayores a 2/3. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, en 1 acá, ¿verdad?, 2 entre 3, si nosotros evaluamos aquí, vamos a ver cuánto es 2 entre 3. Ok, si nosotros evaluamos aquí en 1, ¿verdad? 2 entre 3 es menor que 1, 1 está acá. 1 menos 1 es 0. Menos 3 por 0 nos da 0. Entonces nos queda simplemente que 4 es mayor o igual a 3. Se cumple la desigualdad, ya que 4 es mayor que 3. Para que una desigualdad se cumpla, debe cumplir ya sea que sea mayor o que sea igual. Si estamos con una desigualdad donde estos valores son mayores o iguales, ¿verdad?, se cumplirá al sustituir un valor en x, una de las dos, o va a ser mayor o igual a 3. En este caso, si aquí sustituimos por 1, toda esta expresión se hace 0 y nos queda que 4 es mayor o igual a 3, ¿verdad? Eso es verdadero, ya que 4 es mayor que 3. Avanzaremos con otros ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta desigualdad y tenemos fracciones en ella. Para calcular el mínimo común denominador, como solo tenemos números, hacemos la descomposición de esos números, del 9 y 6, ¿verdad? Los descomponemos de forma simultánea. Primero vemos si estos números tienen mitad. Vemos que 6 tiene, entonces colocamos 2 aquí, ¿verdad? 6 entre 2, 3. 9 entre 2 no nos da un valor exacto, entonces bajamos el 9. Tenemos 9 y 3, ya ninguno de los dos tiene mitad, entonces vemos si tienen tercera. Vemos que sí, entonces colocamos 3 y dividimos. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3, ¿verdad? Y ahora tenemos 3 y 1. Vemos a ver si tiene tercera. Vemos que 3 tiene tercera. 3 entre 3, 1, ¿verdad? Este ya está descompuesto, ya no necesitamos dividir, ¿verdad? Dividir. ¿Cuál sería entonces nuestro mínimo común denominador? El producto de estos tres factores. 2 por 3 por 3. Eso sería 2 por 3, 6 por 3, 18. ¿Verdad? Ese sería nuestro mínimo común denominador. Analizando el mínimo común denominador como los factores distintos, vemos que 9 es un número que se puede escribir como 3 por 3 y 6 es un número que se puede escribir como 2 por 3.
Entonces tenemos la repetición del factor 3 aquí y aquí, pero aquí tenemos 3 a la 2 y aquí tenemos 3. Escogeríamos el de mayor exponente, en este caso 3 a la 2, y el otro factor diferente es el 2. Entonces nuestro mínimo común denominador sería 2 por 3 a la 2, 18. Bien, teniendo el mínimo común denominador, para no trabajar con fracciones, lo que hacemos es multiplicar por 18 tanto este lado de la desigualdad, bajamos el símbolo de la desigualdad a este lado, y ambos extremos lo multiplicamos por 18. Multiplicando por 18 nos queda aquí 18 por 3, 54, 18 por 1 noveno, 2, bajamos la x, el símbolo de desigualdad, 18 por 4, 72, 18 por menos un sexto, menos 3 y x. Nos queda entonces que vamos a hilar la variable. Entonces aquí tenemos 2x positiva, sumando el 54, y aquí tenemos 72 restando esta 3x. Entonces colocamos esta menos 3x que está aquí restando y la pasamos a sumar, y este 54 que suma lo pasamos a restar. Nos queda entonces a este lado 2x más 3x y al otro lado 72 menos 54. 2x más 3x, eso nos da 5x, bajamos el símbolo de la desigualdad, 72 menos 54 nos da 18. Este 5 que está multiplicando a x lo vamos a pasar a restar, lo vamos a pasar a dividir. Como es positivo, el símbolo de la desigualdad no cambia, se mantiene, nos queda las x mayores o iguales a 18 quintos. Colocamos entonces en la recta numérica 18 quintos con un corchete, ya que tenemos aquí la pleca de igualdad que indica que son las x mayores o iguales a ella. Como son mayores, colocamos una flecha que se extiende hacia la derecha. Los valores mayores a cualquier número están a su derecha, entonces colocamos una flecha sólida en dirección hacia la derecha. Nos queda entonces la representación en intervalo cerrado en 18 quintos hacia más infinito abierto. En este último ejemplo de este tipo de desigualdades, tenemos la desigualdad de este lado, 9x a la 2 menos 5x menores o iguales que 3x menos 1 a la 2. Este de aquí es un producto notable, ¿verdad? El producto notable de la diferencia de un binomio elevado a la 2. Es decir, esto de aquí es a menos b a la 2. Bajamos el 9x a la 2 menos 5x, bajamos el símbolo de la desigualdad y operamos este factor notable. Sería el cuadrado del primer elemento, que sería el primer elemento que representa a, es 3x, entonces sería 3x a la 2 menos de nuestra fórmula de producto notable, menos 2 veces el primer valor 3x por el segundo valor que es 1, más el cuadrado del segundo valor que es 1 a la 2. ¿Verdad? En productos notables nuestros valores son 3x y 1, ¿verdad? No 3x y menos 1. Entonces el primer valor es 3x y el siguiente valor es 1. Al realizar esto, pues bajamos este término de la desigualdad, bajamos el símbolo. Aquí al elevar 3x a la 2 nos queda 9x a la 2, bajamos el menos, 2 por 3x por 1, eso nos da 6x, bajamos el más y 1 a la 2 es 1. Observamos y en este extremo nosotros tenemos 9x a la 2 restando menos 6x, vamos a dejar las variables en un solo lado. Tenemos aquí, bajamos 9x a la 2, pasamos este 9x aquí que resta acá, por estar positivo pasa aquí a restar negativo. Este menos 6x también pasa al otro extremo, pero primero bajamos menos 5x, luego pasamos este menos 6x aquí a sumar, bajamos el símbolo de desigualdad y el único número solo es 1, lo bajamos y lo dejamos a ese lado. Aquí 9x a la 2 menos 9x a la 2, esto es 0, y menos 5x más 6x es 1x, es decir, es x. Tenemos entonces x menores o iguales a 1. Colocamos entonces en la recta numérica el 1, como tenemos pleca de igualdad, un corchete, y son las x menores o iguales a 1, es decir, las x que valen 1 y las x menores a 1, sabemos que están a su izquierda. Colocamos entonces una línea sólida, una flecha sólida hacia la izquierda, indicando que son los valores menores o iguales que 1.
Entonces la anotación de intervalo colocamos 1 cerrado y luego tenemos hacia menos infinito, abierto, ¿verdad? Esta gráfica nos da la forma que tendrá nuestro intervalo, comenzando en 1 y se extiende hacia menos infinito. Veremos ahora lo que son algunas propiedades de valor absoluto, ¿verdad? Para resolver ecuaciones, desigualdades que tienen valor absoluto. Tenemos el valor absoluto de cualquier valor, número real. El valor absoluto menor que A, ¿verdad? Consideraremos a positivo, es decir, A va a ser mayor que 0, es un valor positivo, tanto en la primer símbolo que tiene a valor absoluto esta desigualdad. Cada una de las desigualdades que veremos ahorita, donde esté A es un valor positivo. Entonces el valor absoluto de X menor que A es equivalente a las X que están entre menos A y A. Es decir, que esta expresión es el intervalo, ¿verdad? Como no tiene símbolo de igualdad aquí, es el intervalo abierto de las X que están entre menos A y A, ¿verdad? Cumple esto, que las X deben ser mayores a menos A y menores que A. Ubicamos entonces este intervalo en la recta numérica y ese es un intervalo abierto, el intervalo abierto de menos A a A. Entonces, en notación de valor absoluto, el valor absoluto de una expresión real aquí adentro menor que un valor positivo, eso es un intervalo abierto, ¿verdad? En cambio, si tenemos una expresión en valor absoluto indicando que es menor o igual a este valor positivo, ese será un intervalo cerrado que va a ir desde menos A a A. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el valor absoluto de X menores que 2, eso nos indica las X que están entre menos 2 y 2. Aquí no hay un símbolo de igualdad, estamos diciendo que este valor es menor. Entonces en la recta numérica nosotros ubicamos, ¿verdad?, a menos 2 y a 2, y ubicamos paréntesis y X relleno. Entonces siempre que tengamos una expresión en valor absoluto menor a un número positivo, ¿verdad?, porque no puede ser menor a un número negativo, ya que el valor absoluto de un número real es un valor positivo. Si ingresamos aquí un número negativo o positivo, nos dará su resultado positivo. Entonces puede ser menor que un valor negativo, sí. Ahora si aquí introduciéramos 3, valor absoluto de 3, en este caso, ¿verdad?, el valor absoluto de 3 no es menor que 2, pero el valor absoluto de 3 es mayor que 2, ¿verdad? Estaría dentro de este tipo de desigualdad. Lo importante a ver aquí es que si tenemos, ¿verdad?, el valor absoluto de X menor que un número positivo, si al introducirlo aquí nos da un valor que es menor que ese número, estamos hablando de todas las X que van entre menos A y A. Lo mismo acá, si ingresamos aquí un valor y ese valor es menor o igual que A, eso nos indica que son todas las X mayores o iguales que menos A y mayores o iguales que menos A y menores o iguales a A. Analizando entonces aquí el primer ejemplo, si nosotros vemos una expresión que sea menor que 2, eso lo que nos indicará es que el valor que está aquí está entre 2 y menos 2. Esos son los valores que nosotros podemos introducir aquí, que nos va a dar su valor absoluto menor que 2, ¿verdad? Por ejemplo, entre menos 2 y 2 está 1, valor absoluto de 1 es 1 y 1 es menor que 2. 0 también está aquí, valor absoluto de 0 es 0, 0 es menor que 2. Entonces, eso nos indica, ¿verdad?, que la solución de esta desigualdad son las X que están entre 2 y este mismo valor negativo, ¿verdad? Lo mismo acá, el valor absoluto de X menor o igual a 3 van a ser lo que está dentro de nuestra expresión, menores o iguales a 3 y mayores o iguales a menos 3. Esta sería la solución de este tipo de desigualdad que tiene valor absoluto. Entonces, aquí tendríamos menos 3 y 3.
valores que están dentro. Por ejemplo, aquí también está 0. El valor absoluto de 0 es 0 y 0 es menor que 3. Cumple la desigualdad, ¿verdad? La cumple ya sea menor o igual. En este caso es menor. Si nosotros tomamos 3 que está incluido, valor absoluto de 3 es 3. Entonces 3 es igual a 3. Cumple la desigualdad. Si tomamos menos 3, valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces cumple la desigualdad x es igual a 3. En el caso donde tengamos valores absolutos, ¿verdad?, mayores que un número positivo, esta desigualdad es lo mismo a la solución de esto, ¿verdad? Es equivalente a decir las x mayores, las x menores a este valor negativo o las x mayores a este valor que son. ¿Quiénes son esos valores? Es decir, el valor absoluto cuando es mayor que un valor son las x mayores que este valor, las x menores que este valor negativo o las x mayores que este valor. Es decir, ubicamos en nuestra recta numérica menos 1 y ubicamos en nuestra recta numérica 1. Los valores solución son las x mayores que menos 1, es decir, las que están menores que menos 1, las que están a su izquierda, o las x mayores que 1, es decir, las que están a la derecha de 1, ¿verdad? Lo mismo si tenemos aquí el valor absoluto de una expresión, en este caso x, mayores o iguales que el valor 1, serán las x menores o iguales a este valor negativo, o las x mayores o iguales a este valor, ¿verdad?, positivo, como está. Ubicamos menos 1 y 1 en la recta numérica y vemos que los valores que son menores a menos 1, ¿verdad?, como está incluido, lleva el corchete. En este caso esta desigualdad también está incluida, lleva corchete y se extiende sin final. En este caso menores que menos 1 hacia la izquierda, mayores o iguales que 1 hacia la derecha. Lo veremos mejor con ejercicios, ¿verdad? Ahora tenemos los siguientes ejercicios de desigualdades, ¿verdad? Analizaremos y veremos cada uno de estos ejercicios, ¿verdad? Desigualdades que tienen valor absoluto. Tenemos aquí entonces las siguientes desigualdades, ¿verdad? Tenemos la primera desigualdad, que es el valor absoluto de x más 4 menores o iguales que 3. ¿Qué nos indica esto en valor absoluto? Que la expresión que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Aquí x lo que representa es lo que vamos a ingresar o lo que esté ingresado aquí en la desigualdad. En este caso, x de aquí representaría todo lo que está aquí dentro de la desigualdad. Entonces, esta desigualdad en valor, este valor en valor absoluto menor o igual a es equivalente a las x mayores o iguales que este valor negativo y las x menores o iguales que este valor así como está. ¿Qué hacemos entonces? Únicamente si tenemos una expresión con valor absoluto que involucre menor o igual a un número positivo, sacamos lo que está dentro de valor absoluto, bajamos el símbolo, ese mismo símbolo en ese sentido lo colocamos a este lado, bajamos el 3 y colocamos a este lado el negativo de este, que es menos 3, ¿verdad? Esa sería la forma que tendría nuestra desigualdad. Esta desigualdad es equivalente a esta de aquí, ¿verdad? Tenemos una desigualdad ahora simultánea que procedemos a resolverla de la misma manera que resolvimos las desigualdades anteriores. Tenemos entonces aquí en medio 2x más 4. Entonces queremos dejar la variable en medio, pasamos el más 4 que está aquí sumando a restar a ambos lados. Entonces tenemos aquí que nos queda en medio simplemente 2x, aquí nos queda 3 menos 4, aquí nos queda menos 3 menos 4, ¿verdad? Menos 3 menos 4 menos 7. Bajamos el símbolo de la desigualdad, bajamos el 2x, el otro símbolo de desigualdad, este 4, ¿verdad? Ya pasó a restar aquí, entonces aquí nos queda 3 menos 4 menos 1, aquí simplemente 2x, menos 3 menos 4 menos 7. Este 2 que está multiplicando a x, entonces ahora lo pasamos a dividir a ambos lados, nos queda menos 7 medios,
bajamos el símbolo de desigualdad, la X, aquí nos queda menos un medio, ¿verdad? Los símbolos de desigualdad se mantienen ya que el número que se pasó a dividir es positivo. Aquí tenemos entonces menos 7 medios y tenemos menos un medio, ¿verdad? En la recta numérica nosotros venimos en símbolos negativos. A partir de 0 tenemos a menos 1, luego a menos 2. Por ende, los números que están como menos 2 sería un número menor a menos 1, porque menos 2 está a la izquierda. En este caso, menos un medio está a la derecha y menos 7 medios a la izquierda en la recta numérica para los valores negativos. Entonces colocamos corchetes de menos 7 medios y en un medio, rellenamos de forma sólida entre ellos, y la forma que tendría nuestro intervalo cerrado son de menos 7 medios a menos un medio, ¿verdad? Ambos extremos incluidos. Aquí tenemos otra vez, ¿verdad?, una desigualdad con valor absoluto. Sacamos lo que está dentro del valor absoluto, va en medio, bajamos menor que 5, colocamos el mismo símbolo en el mismo sentido a este lado, pero ahora colocamos este valor negativo acá, es decir, esta desigualdad equivalente a esta de aquí. Ya que tenemos esta desigualdad, ¿verdad?, simultánea, procedemos a resolverla como hemos hecho anteriormente. Tenemos aquí este 1 que resta acá, por estar positivo pasa a restar a ambos lados de la desigualdad, así que en medio solo nos queda menos 4x. Aquí bajamos los símbolos de desigualdad y aquí nos queda 5, menos 1, y aquí nos queda menos 5, menos 1, ¿verdad? Menos 5 menos 1 es menos 6, bajamos el signo de desigualdad, menos 4x la bajamos el símbolo de desigualdad, 5 menos 1, 4. Entonces tenemos esta desigualdad. Tenemos aquí en medio menos 4 por x. Como el número que vamos a pasar a dividir es negativo, los símbolos de desigualdad, ¿verdad?, se intercambian, es decir, se invierten. Nos queda aquí entonces 4 entre menos 4 y aquí nos queda menos 6 entre menos 4, ¿verdad? Menos entre menos más y 6 cuartos, ¿verdad? Simplificando nos da 3 medios. Bajamos aquí este símbolo invertido, bajamos aquí los símbolos de desigualdad que se invirtieron, nos queda aquí 3 medios y aquí nos queda 4, ¿verdad? Aquí este símbolo va hacia el otro sentido como lo teníamos, ¿verdad? Ya que aquí ya invertimos los símbolos. Aquí los símbolos están de esta manera, al pasar el menos 4 de dividir, los símbolos se invierten. Entonces nos quedan aquí las x mayores que menos 1 y las x menores que 3 medios, ¿verdad? Pero vemos que menos 1 es menor, entonces lo ubicamos a la izquierda. El símbolo en relación a menos 1 abre hacia x, lo mantenemos de esa manera. En relación a menos 1 el símbolo abre hacia x, colocamos el 3 medios acá y el símbolo en relación a x y a 3 medios abre hacia 3 medios, entonces aquí abre hacia 3 medios. Ubicamos en la recta numérica el menos 1 y 3 medios, ¿verdad?, con paréntesis, ya que no tienen placas de igualdad los símbolos aquí de desigualdad, no están incluidos y son las x entre menos 1 y 3 medios. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, aquí nuestra notación de intervalo, que esto sería paréntesis, ¿verdad?, ya que los extremos no están incluidos. Esa sería la solución de esas desigualdades, ¿verdad? Y veremos estos últimos 3 ejemplos para finalizar. Tenemos aquí igual, ¿verdad? Tenemos que el valor absoluto de una expresión menor a un número real positivo es equivalente a escribirlo de esta manera. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos lo que está dentro del valor absoluto, va en medio, bajamos el símbolo de desigualdad, el 5, colocamos un símbolo de desigualdad en el mismo sentido que este acá, y este valor lo colocamos negativo, es decir que esta desigualdad es equivalente a esta. Resolvemos entonces y vemos que aquí para aislar x solo debemos pasar a dividir el 3. Pasamos a dividir el 3 a ambos lados y aquí nos queda menos 5 tercios menor que x menor que 5 tercios, ¿verdad? Entonces menos 5 tercios menor que x menor que 5 tercios, ubicamos ambos valores en la recta numérica, ¿verdad? Como tenemos menor aquí,
Aquí los extremos no van incluidos, ¿verdad? Entonces aquí no sería corchete, aquí es, ¿verdad? Paréntesis, ¿verdad? No van incluidos. Lo mismo aquí no serían corchetes, sino que van paréntesis, ya que no están incluidos aquí los, ¿verdad? Los extremos de estas desigualdades. De esta desigualdad, pues no están incluidos. Aquí iría entonces paréntesis. Y en el otro extremo también no iría corchete, sino que iría un paréntesis ahí, ¿verdad? Entonces nos queda de esta manera la desigualdad. En el siguiente ejemplo tenemos ahora valor absoluto, pero aquí tenemos mayor. Tenemos el símbolo que esta expresión en valor absoluto es mayor que este número positivo. Entonces, para escribir esa desigualdad en su forma equivalente, nosotros colocamos, siempre se mantiene, que esto que está dentro sale, va a ser mayor que esta expresión, pero ahora esto que está dentro va a ser menor a esta expresión de aquí, negativa. Entonces 2x es menor a menos 5 y 2x mayor que 5. Observemos que aquí, en relación a 2x, tenemos que este símbolo se mantiene aquí y el 5 también. Bajamos aquí 2x y la forma en que se encuentra este símbolo lo colocamos aquí a este lado de 2x y este 5 lo colocamos negativo. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos tanto esta desigualdad como esta. Decir que este 2 que está aquí multiplicando a x pasa a dividir y este 2 que está multiplicando aquí a x pasa a dividir aquí. Nos quedan las x menores que menos 5 medios o las x mayores que 5 medios, ¿verdad? Esto significa o decir que la solución de nuestra desigualdad son las x que son menores a menos a o x mayores que a. En este caso la o significa que son estas x y estas también, ¿verdad? Es decir, colocamos aquí nuestro resultado menos 5 medios, colocamos aquí nuestro resultado 5 medios, son las x mayores a 5 medios, entonces colocamos una flecha hacia la derecha. Son las x menores que menos 5 medios, entonces colocamos una flecha hacia la izquierda. Si vemos los valores que están aquí, ¿verdad? Son menores que menos 5 medios y estos son mayores a 5 medios, ¿verdad? Si tomamos un valor de aquí, no cumple ser mayor que 5 medios y ser menor que menos 5 medios. Entonces el conjunto de solución es la unión de este intervalo con este intervalo, ¿verdad? Es decir, son los valores que están tanto en este intervalo como en este, ¿verdad? Colocamos aquí abierto en menos 5 medios y se extiende hacia menos infinito. Y colocamos aquí 5 medios, se extiende hacia más infinito. La unión significa que nuestro conjunto de solución son este intervalo y este intervalo también, ¿verdad? Los valores que están en ambos, los valores que están tanto en uno como en el otro, ¿verdad? Tenemos en el siguiente ejemplo un valor absoluto donde tenemos un valor que suma a un lado del valor absoluto. ¿Qué hacemos? Dejar el valor absoluto aislado en un lado, ¿verdad? Entonces este 2 que suma, pasa al otro lado a restar. Entonces no queda ya aislado el valor absoluto, mayores o iguales que 3 menos 2, ¿verdad? Bajamos el valor absoluto, el símbolo, 3 menos 2 es 1, bajamos el símbolo, el valor absoluto, el símbolo y el 1. ¿Qué nos dice cuando tenemos nosotros un valor absoluto mayor o igual a un número positivo? Que será x más 1, mayores o iguales que 1, o x más 1, colocamos al lado izquierdo de x más 1 este símbolo en ese mismo sentido, y ahora colocamos este valor negativo. Entonces van a ser los valores de este conjunto, unión con los valores de este conjunto. Si nosotros despejamos aquí para x, este 1 pasa a restar acá a menos 1 y nos queda menos 2, ¿verdad? El símbolo se mantiene, mayores o iguales que x, son las x menores, entonces o iguales que menos 2. En este extremo este 1 positivo pasa aquí a restar, nos queda las x mayores o iguales que 1 menos 1, es decir, las x mayores o iguales a 0. Ubicamos en nuestra recta numérica el menos 2, ubicamos el 0,
Los valores mayores que 0 están a la derecha del 0, entonces colocamos una flecha a partir de ese valor. Los valores menores o iguales que -2 están a la izquierda, los colocamos hacia acá, incluidos en ambos por la plica de igualdad de esos extremos. Entonces son los valores que están en el intervalo de -2 a menos infinito, unión con los valores que están de 0 a más infinito, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tomamos el valor de 0 y lo introducimos aquí, nos quedaría el valor absoluto de 0 más 1, eso daría el valor absoluto de 1, que es 1, y 2 más 1, 3, ¿verdad? 3 es igual a 3, entonces cumple ser mayor o igual, ya que cumple ser igual. Si nosotros tomamos aquí, por ejemplo, el valor desde -2 hasta -3, por ejemplo, el valor de -2 incluido, -2 más 1 es -1, su valor absoluto es 1, obtenemos el valor de 2 más 1, que es 3, ¿verdad? Cumple ser igual a 3, cumple entonces la desigualdad.